Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast con Nicolás. Y si es la primera vez que llegas aquí, te agradezco mucho por tomar de tu tiempo para escuchar lo que comparto aquí. Para hacer un pequeño resumen, yo en ese podcast hablo de negocio, de empresa, de marketing, de venta, de desarrollo personal y a veces de viaje, porque los viajes es algo o que son algo que me apasiona particularmente porque he tenido experiencia como asesor de viaje, ¿vale? Así que todas esas temáticas son cosas que vas a encontrar en este podcast cada vez que lo visites. Así que te agradezco que al final de haber escuchado el episodio de hoy, si te ha gustado, que me dejes una reseña para que más gente pueda encontrar el podcast en las plataformas de podcast online. En el episodio de hoy me gustaría hablar particularmente sobre un asunto bastante interesante para la gente, dueño de negocio, empresas, personas que venden producto o servicio. Así que sería un poquito como un pequeño curso de SEO donde voy a hablar un poquito de lo que se puede hacer para poder mejorar nuestras estrategias de SEO, que es básicamente todo lo que podemos hacer o que puedes hacer para que la gente pueda encontrar fácilmente tu negocio por internet, que la gente pueda encontrar tu producto o tu servicio por internet y que a raíz de esto que puedas conseguir ventas. Porque no hay que olvidar que la gente siempre cuando buscan soluciones a problemas lo que hacen es dirigirse a Google. Muy pocas veces veo la gente dirigirse en las redes sociales porque hay que entender que las redes sociales son como un marketing por interrupción. Interrumpimos a la gente en su camino de distracción o en sus cosas de para cotillar un poquito por internet, pero el marketing basado en el SEO, el posicionamiento SEO, genera resultados bastante interesantes porque estamos creando cosas para que la gente que se van intencionalmente a Google, a Microsoft, a buscar cosas, puedan encontrarnos. Así que quiero compartir esto basado en mi experiencia personal porque es algo que llevo mucho tiempo haciendo y he podido ayudar a algunas personas con ese tema y por eso quiero compartirlo para dar al- alguna pista, digamos, sobre qué es lo que debemos de hacer para que nuestra página web empiece a aparecer en los motores de búsqueda. Así que lo voy a hacer en 7 puntos muy claves que voy a compartir contigo, comentando un poquito sobre cada punto que comparto, ¿vale? Así que antes de que empecemos, te quiero decir que este podcast lo puedes encontrar también en versión escrita en mi página web, donde está bastante detallado, donde lo que hago es explicarlo de manera escrita y también aquí en el formato audio vuelvo a hablar de esto con más detalles, con más ejemplos en concreto, ¿vale? Así que suscríbete y déjame tu comentario al final de este podcast. El primer punto importante es a la hora de trabajar nuestra estrategia de posicionamiento web o SEO en los buscadores. Debemos de crear una página que debemos de crear con WordPress porque es la herramienta recomendada para poder trabajar el posicionamiento SEO. Porque WordPress tiene una serie de funcionalidades que te permite que puedas optimizar rápidamente páginas para aparecer en los motores de búsqueda, ¿vale? Y aquí sobre las páginas web tengo que decir que yo utilizo por una parte WordPress para poder crear, por ejemplo, publicaciones de blog y también para publicar, por ejemplo, ese podcast. Lo utilizo para crear blog en el sentido de que Google tiene tendencia a identificar más páginas independientes y también artículos que se publican en torno a palabras específicas. Lo que no
hay muchas herramientas que te pueden ayudar a hacerlo. Por eso es recomendable que para trabajar tu posicionamiento SEO o tu posicionamiento web, que lo hagas con WordPress. WordPress es la herramienta que vas a utilizar para poder hacer tu página web. Y tienes un ejemplo que te puedo recomendar, que es mi página web, que es consultamedia.com, que es básicamente una pequeña página web que tengo creada para poder trabajar mi posicionamiento SEO. Así que el primer punto es crear tu página web. Para cerrar ese punto de la página web, quiero decir que hay dos mecanismos importantes que un negocio debe de implementar a la hora de hacer su marketing o su estrategia de ventas por internet. Por una parte, tenemos lo que llamamos el, el posicionamiento orgánico, que significa que vamos a hacer una serie de acciones, de cosas que nos permiten aparecer en los motores de búsqueda sin pagar dinero. Pero por otra parte, si queremos acelerar nuestros resultados, estaría bien que también hagamos al mismo tiempo acciones de pago que son publicidad por internet, en Facebook, en Google, en YouTube, en TikTok, en Instagram. Pero para poder implementar esas acciones necesitamos tener páginas independientes, lo que llamamos landing pages o páginas de aterrizaje, que son páginas que vamos a diseñar específicamente para cumplir ciertos objetivos, o sea, de venta o de captación, para poder crear una lista de potenciales clientes y luego vender a esas personas con el email marketing, que es ventas por correo electrónico, lo que nos sale bastante barato con el tiempo, ¿vale? Así que hay que diferenciar esto a la hora de trabajar una página web. Y para poder crear, por ejemplo, páginas de ventas, yo suelo utilizar una herramienta como ClickFunnels, que te permite crear páginas individuales independientes para poder hacer campañas de marketing específicas. Y te voy a dar ejemplo que tengo campañas hechas, por ejemplo, solamente para promocionar servicios de viaje, como soy agente de viaje también, y creo campañas específicas para poder atraer a gente interesada en contratar un servicio de gestión de viaje, o sea, a nivel individual o a nivel empresarial. Así que esto no lo puedo hacer en mi página web porque será muy confuso. Por eso creo página específica para poder hacerlo. Así que si has entendido un poquito, eso es el propósito. Ahora, el punto 2, después de haber creado nuestra página web, necesitamos instalar lo que llamamos un plugin, que es como una aplicación que nos va a facilitar hacer todas las configuraciones necesarias para que Google y Microsoft puedan reconocer nuestra página web en los motores de búsqueda. Por eso, el plugin más recomendado es el Yoast SEO, que es un plugin que tienes que instalar en tu página web y hacer ciertas configuraciones previas para que los motores de búsqueda empiezan a identificar tu página web. Alguna cosa interesante que debes de tomar en cuenta, por ejemplo, cuando vas a instalar Yoast, lo que vas a hacer, vas a vincular, por ejemplo, desde Yoast vas a conectar Google Search Console, que es una herramienta de Google de analítica que te permite tener datos más profundos sobre todos los movimientos que tengas en tu página web. Luego, también desde Yoast Plugin, vas a conectar tu página con el buscador de Microsoft, porque no hay que olvidar que la gente ahora trabajan mucho en Microsoft, porque Microsoft es la empresa también que está trabajando con ChatGPT y han implementado dentro de Microsoft Bing, su motor de búsqueda, una aplicación de inteligencia artificial bastante interesante. Por eso mucha gente cada vez más utiliza Microsoft como motor de búsqueda. Así que esto es el segundo punto. El tercer punto es que tienes que organizar tu página web con textos persuasivos, lo que llamamos el copywriting. Es importante que uses mecanismos persuasivos, que pongas textos que captan la atención de tus potenciales clientes para poder desarrollar una estrategia bastante
interesante que transformen desconocidos en cliente. Sobre este punto, si necesitas ayuda particular, puedes ponerte en contacto conmigo. Conozco a una señora, una copywriter especialista en escritura persuasiva que te puede desarrollar una estrategia bastante interesante para ayudarte a que tus textos convierten desconocidos en cliente. El tercer punto, el cuarto punto, diría que para poder desarrollar una estrategia SEO o de posicionamiento web, es importante que hagas una labor de investigación de palabras claves con baja dificultad. Significa que deberás identificar las palabras auténticas que la gente usa en Google para buscar producto o servicio relacionado a lo que haces. Y una vez que has identificado estas palabras claves, lo que vas a hacer es empezar a crear contenido según las recomendaciones y las reglas de Google para que tu contenido aparezca en los motores de búsqueda. Yo, especialmente para hacer esa investigación, me suscribí, me he suscrito, perdón, a muchas herramientas de SEO, pero al final hay una que me ha convencido bastante que se llama Mongoose Tools, que es una herramienta de SEO que vas a encontrar en la descripción de este video, que te permite que pongas palabras semillas y que puedas descubrir otras palabras más largas que la gente utiliza. Y con eso vas a ver que te da palabras con grado de dificultad, significa que no hay mucha competencia y vas a empezar a crear tu contenido en torno a esas palabras. Luego, hay que optimizar los títulos de tus publicaciones porque Google pone bastante énfasis, un enfoque especial en esta parte del posicionamiento SEO, que es una parte importante conjuntamente con otro aspecto, pero optimizar tus títulos según las recomendaciones de Google juegan un papel importante. Y acabaré diciendo que después de haber creado tu contenido, es importante que hagas publicidades para reducir el coste de adquisición de tus clientes. Te voy a explicar por qué. Porque si, por ejemplo, en vez de hacer una campaña de marketing pidiendo a la gente que te compre, si haces una campaña de marketing promocionando una publicación de tu blog que habla, por ejemplo, sobre 7 formas de reducir el estrés, y de verdad das 7 trucos, 7 ideas sobre cómo reducir el estrés, y después de haber dado esto, dentro de tu publicación pones los enlaces que llevan, por ejemplo, a tu programa para meditación, para yoga, o si eres psicólogo. Ves que con eso vas a transformar fácilmente lectores en clientes sin mucho esfuerzo, y el coste te saldrá más barato, ¿vale? Esto es un poquito la estrategia. Voy a acabar esto aquí. Espero que lo que he compartido contigo te ha resultado de gran ayuda, ¿vale? Si necesitas ayuda, si tienes preguntas, dudas, no dudes en contactarme desde LinkedIn, que lo vas a encontrar en la descripción de este video. Así que te deseo un buen día y nos vemos en un próximo episodio del podcast con Nicolás.